Queridas amigas y queridos amigos, el otro día en un evento del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que en esta oportunidad tiene el enorme orgullo y placer de coorganizar esta reunión junto con el prestigiosísimo Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, entidad decana en la investigación de la historia jurídica que trasciende a Argentina y demás, pero de eso nos va a hablar después su presidente, el profesor doctor Ezequiel Abasolo, que está aquí con nosotros. Decíamos en un evento del departamento hace pocos días que en este momento los eventos se dividen en grandes rasgos en tres grupos. Los eventos que nacieron a consecuencia del coronavirus, que son posiblemente la mayoría, o sea, hoy en día en general recibimos una cantidad de propuestas de eventos que son el derecho procesal en tiempos del coronavirus, el derecho penal y el COVID-19, la justicia transicional en tiempos de la pandemia, cómo criar gatos de Angora durante la cuarentena y cosas así, que ya es un poco empalagoso, hay que decir la verdad. Segundo grupo, los eventos que estaban antes de la pandemia y continuaron adecuándose a la pandemia. Estos son pocos, son eventos, por ejemplo, que antes de la pandemia el evento se llamaba Problemas actuales del derecho de familia y luego pasó a llamarse Problemas del derecho de familia bajo el coronavirus. Y finalmente están los terceros, que son los menos, que son los eventos que estaban hechos para hacerse antes del coronavirus, cuando nadie se imaginaba que iba a pasar esto que pasó, y que no se pudieron hacer, que se suspendieron, como es el caso este, se suspendieron, se cortaron. La doctora Viviana Kluger tuvo todo un momento de llanto, de tristeza, de depresión profunda, de no saber qué hacer, etcétera, etcétera. Amigos la consolaron, le evitaron el suicidio inminente. Y luego vino el momento de más tranquilidad y de reflexión y decir, bueno, ¿y si lo hacemos igual? Y estos eventos hoy en día tienen un sabor espectacular y no me extraña, además de que la temática es súper interesante y los expositores son brillantes, pero de eso ya va a hablar el doctor Olaza Pallero, que es el maestro de ceremonias. Lo interesante es que estos eventos tienen el sabor de que por lo menos durante 1 hora y media no vamos a hablar del maldito COVID-19. Yo creo que eso es para mí lo más maravilloso que hay. Porque si ustedes se fijan en el diario hay noticias notables, por ejemplo, en La Nación de ayer, un toro se rascó la espalda contra un poste y 800 personas quedaron sin luz. Otra noticia, osa en California se lanza a un lago para rescatar a su osesno. Por favor, los invito a que vean en La Nación de ayer estas noticias. Uno se pregunta, para los que son seguidores de los Simpsons, la ardilla que se parece a Abraham Lincoln. Y ustedes dicen, ¿por qué aparecen estas noticias? Porque la gente está dispuesta a leer cualquier cosa que no sea cuántos muertos hubo y cómo está manejándose el asunto en el norte de Brasil, etcétera, etcétera. Así que qué bueno que vamos a hablar durante este tiempo de un tema apasionante, interesantísimo, con expositores de primer nivel. Gracias, doctora Viviana Kluger, por haber llevado adelante este evento extraordinario y no vamos a hablar de la pandemia. Así que, querido profesor, doctor Ezequiel Abasolo, si te parece, en tu carácter de presidente del instituto, dar la bienvenida y pasarle luego la palabra al profesor Sandro Olaza Pallero para que coordine. Adelante, Ezequiel. Muy bienvenido. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. En realidad voy a ser sumamente breve porque la convocatoria es para escuchar a magníficos expertos, oradores,
y al mismo tiempo amigos en esta camaradería intelectual que aglutina la historia del derecho. Agradecerle al departamento, a Ricardo, siempre tan generoso, y por supuesto a Viviana Kluger, que además de amiga, colega, catedrática, es en este caso en particular el alma y nervio de esta reunión. La reunión la armó Viviana, la llevó adelante Viviana. Desconocía la situación tan dramática mencionada por Ricardo, pero bueno, hay que mimarla ahora, porque además Viviana es una locomotora que trabaja en muchísimas cosas y esta es una demostración. Yo le agradezco a los oradores y voy a aprovechar también a hacer un chivo, porque esto lo estamos organizando con el instituto, y la semana que viene, martes 19, varios de los oradores de hoy van a estar acompañándonos, y fundamentalmente el profesor Fernando Gil González, que va a hablar sobre procesos inquisitoriales a través del derecho indiano en nuestro instituto, en una actividad que complementa la del día de hoy. Así que, Fernando, especialmente grato por tu importantísima colaboración. Así que, sin más preámbulo, pasamos a la verdadera organizadora de esto, que es Viviana. Yo me llamo a silencio y vuelvo a agradecerte, Ricardo, a los expositores y al público. Gracias, Sandro. Moderador. Bueno, muy buenas tardes. Mi agradecimiento a Viviana Kluger por haberme convocado para coordinar este encuentro. Y bueno, y comenzamos con esta interesante jornada titulada Sobrevivir a la Inquisición, procedimientos, censura y familia en América Hispana. Presentamos al primer expositor, que es el doctor Fernando Gil González, doctor en Historia del Derecho por la línea Parunet, con premio extraordinario. Sus líneas de trabajo son la sociabilidad, el corporativismo, historia de las instituciones administrativas en los siglos XVIII y XIX. Y sus líneas de investigación están relacionadas con la Inquisición y los métodos de enseñanza universitaria en la historia jurídica. Su tesis ha sido la represión de las nuevas formas de sociabilidad en Europa, Inquisición y masonería a través de los procesos judiciales en el siglo XVIII. Una tesis muy interesante. Entonces, bueno, damos la palabra al expositor. Doctor Fernando González. Hola, buenas tardes, noches, tanto en América Latina como en Europa. En primer lugar, quiero agradecer a la organizadora del evento, Viviana Kluger, por haberme invitado a esta interesantísima y emocionante coloquio que nos vamos a encontrar con distintas perspectivas de análisis sobre la propia Inquisición española en los distintos puntos, que es importante. Y también quería agradecer al profesor Ricardo Rabinovich por también hacer esta pequeña introducción, al igual que al presidente del Instituto de Instituciones, también incluso de Historia del Derecho argentino, Ezequiel Abasol. Vamos a empezar en esta pequeña introducción, porque realmente vamos a encontrarnos que hay muy escaso tiempo, pues directamente que el Tribunal de la Inquisición, el que vamos a poder observar, son tres ejes esenciales. En primer lugar, hablaremos de las actividades que realiza el propio Tribunal de la Inquisición en la América Hispana del siglo XVIII. También vamos a encontrarnos en segundo plano una serie de procesos de carácter inquisitorial en los cuales se puede ir tirando del hilo a ver qué tipo de prácticas se realizaba concretamente con algunos de los reos o procesados que tenemos a continuación. Y en tercer lugar, una de mis líneas de investigación fundamental, que es la que nos vamos a encontrar, formas de sociabilidad en el siglo XVIII, en la América Hispana, intentando un poco alinearse con la península ibérica. De esta forma, fundamentalmente, las actividades que tiene el Tribunal de la Inquisición es mantener y propagar la fe, fundamentalmente, también al igual que extirpar la heterodoxia. De esta manera, sin embargo, vamos a encontrarnos también que existen algunos abusos persistentes sobre el aparato inquisitorial respecto a algunos pequeños colectivos o grupúsculos más minoritarios
directamente que son atacados en el siglo XVIII, como iremos viendo y desgranando a lo largo de la exposición. En este caso también avalaremos o haremos alusión a que existen dos tipos de vacunas de carácter canónico, en este sentido están promulgadas y sancionadas por la propia Iglesia Canónica, y luego en paralelo nos encontramos con una serie de legislaciones o leyes fundamentalmente de tipo civiles que están promulgadas en este caso por el aparato administrativo institucional que es la propia corona. De esta forma también el mantenimiento y el aumento de la potestad religiosa genera un concepto de que Dios directamente es la validez, la universalidad y también incluso la actividad sancionadora respecto a este tipo de heterodoxia. Fundamentalmente, ¿por qué razón? Para la salvación del Estado, en primer lugar. En segundo lugar, con el orden y la paz en las estructuras administrativas y también incluso institucionales. E incluso, en tercer lugar, veremos la felicidad de la población que reside en estos territorios directamente, tanto fundamentalmente como en la península, haciendo alusión también con la América hispana. De esta forma también, y sin embargo, encontraremos que el Tribunal de la Inquisición es un aparato burocrático, institucional, que intenta perseguir esta herejía, fundamentalmente también basándonos en la idea de la censura de libros. En esta censura de libros directamente y este tipo de persecución herética, ¿cómo se va a ver? ¿Con qué tipo de fuentes? Pues nos vamos a encontrar directamente con tipos de testimonios documentales, procesos inquisitoriales, y en el caso de la censura de libros, pues evidentemente sí que se van a censurar algunos de los libros de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, pero hay una importantísima, fundamentalmente, o vamos a decir, algunos de los libros que no son censurados, como por ejemplo los de Newton, los de Galileo o incluso los de Hobbes. Eso es una cosa importante para entender si existe una cierta represión fundamentalmente localizada, focalizada en uno de los sectores o incluso en solamente en el común o en el conjunto de la globalización que nos vayamos a encontrar en este preciso instante. No obstante, ¿qué sujetos veremos concretamente que han sido atacados o están siendo en ese sentido procesados o sancionados y penalmente y procesalmente hablando? Pues nos encontramos con los hechiceros, nos encontramos con solicitantes, masones o incluso también luteranos y blasfemos. Esos son los tipos de colectivos que nos vamos a encontrar, son minoritarios en detrimento de otros siglos pretéritos, principalmente de la época de los principios de los años de la Edad Moderna o incluso previamente la Edad Media. Vamos a encontrarnos que las prácticas inquisitoriales son muy diferentes a lo que vamos a encontrarnos en los periodos anteriores. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué razón? Principalmente por la llegada del centralismo, por la llegada directamente también del régimen borbónico que intenta por lo menos quitarle esas prerrogativas, incluso directamente esas prebendas o competencias al Tribunal de la Inquisición. Fundamentalmente también con la censura de libros, con algunos de los folletines, pasquines. Esto lo vemos muy bien en el libro de Marcelin Donafort, que es muy interesante para intentar ver cuáles son los catálogos, evidentemente, que tenemos del propio Tribunal de la Inquisición. Fundamentalmente vamos a encontrarnos ya en el segundo bloque, que es el control de los procesos inquisitoriales. En este caso sí que me gustaría centrarme en la publicación de un libro que es el de Mística Teológica del fray Nicolás Macico, directamente que lo que vamos a encontrar es que hay una injuria. Y realmente ese libro es fundamentalmente censurado, retirado de la circulación, porque ha hecho fundamentalmente esta injuria. O incluso veremos el Sermón de las Ánimas, otra de las grandes obras de Francisco Brotons, que hace un reconocimiento de la propia herejía, aludiendo directamente a las prácticas demoníacas y diabólicas. Eso, evidentemente, dentro del propio seno de la Inquisición, pues tiene que estar procesado y también, en ese caso, penado de alguna de las maneras que vamos a ir viendo progresivamente. También es interesante que otro de los procesos es el de Juan Francisco Bravo y Zorrilla. Juan Francisco Bravo y Zorrilla tiene un matiz interesante. Si nos encontramos en el propio legajo de Archivo de la Inquisición de México de 1766, pues nos indica que el proceso que se hace ante este reo, directamente miembro fundamentalmente un presbítero, directamente del arzobispado de México, vamos a encontrar directamente una persona de cierta relevancia, pues una cosa interesante, porque está procesado en audiencia cerrada,
también incluso vamos a encontrarnos que hay 12 sacerdotes, un ordinario, que solamente de esa manera secretarios, miembros directamente de la propia funcionariado inquisitorial, que están realmente procesando al citado reo. Esto es interesante también tenerlo en cuenta, porque dentro del propio seno del Tribunal de la Inquisición, fundamentalmente también formando parte de la organización, en algunos de los casos se entiende que también hay procesos contra este tipo de cúpulas dentro de lo que serían tanto competencia de la Iglesia o competencia de la monarquía. Curiosamente, también estas penas pueden ser directamente también procesadas con el de Jerónimo Portuá y Covarrubias, por poner pastines profranceses. Y directamente esto se puede observar también en el archivo inquisitorial de 1732, que tiene su expediente fundamental en el 80. Ahí es donde se puede observar el legajo esencial de por qué se le procesa a este reo. Una cosa también interesante que vamos a encontrarnos es que las penas pueden ser absueltas, pero ¿por quién? Pues por el marqués de Tancifonte. Aquí nos encontramos que Miguel de la Grúa Salamanca, en este caso directamente el virrey del virreinato de Nueva España, pues una cosa interesante, es el que puede absolver gracias a la fórmula jurídica del absueltum cautelum. Solo el virrey es el que puede directamente absolver a los propios reos previa solicitud que nos vamos a encontrar de los mismos. Una cosa también interesante que se puede ver en el proceso del alguacil Olizuga, que esto se encuentra en la fuente del Supremo Consejo de Inquisición, en el folio 1247R, y también vemos que hay prácticas de herejía directamente según la ortodoxia establecida en ese preciso instante. Entonces, ¿qué ocurre con el Tribunal de la Inquisición? Pues pretende mantener todas las regalías, pero aquí hay un pequeño problema, porque no lo consiguen. No lo consiguen porque nos encontramos en un cambio de tiempo. El antiguo régimen está desgastado y comienzan las prácticas del nuevo régimen, directamente de tipo ilustrado. Esta idea es fundamental para entender por qué muchas de las instituciones se quedan anacrónicas, se quedan pasadas y también incluso directamente vamos a encontrarnos pasadas respecto a los nuevos tiempos que integran esa ilustración. Y también es interesante porque aquí surge una idea y un concepto de Miguel Eguía que propone el concepto de justicia divina / injusticia. ¿Por qué razón? Porque resurgen, empiezan a comenzar, se dan los valores ilustrados de Rousseau, Montesquieu o incluso de Voltaire. Aquí es donde realmente empieza a ver que algunos de las cúpulas del propio seno de la Inquisición novohispana tiene que, por lo menos, cambiar las formas de entender el aparato que se está quedando obsoleto. Interesante también porque, fundamentalmente, vamos a encontrarnos ya para ir finalizando. Yo luego, si queréis, hacemos nos encontramos directamente, hacemos un análisis mucho más profundo de lo que sería la ponencia que estoy ahora comentando, pero sí que me gustaría hacer alusión a las prácticas que se hacen, o por lo menos de algunos de los masones que son acusados en el Virreinato de Nueva España, como por ejemplo nos encontramos con Juan Miguel, Juan Lambert o incluso Vicente Lullier. Estos directamente en el 1794 son procesados pero no sancionados por el Tribunal de la Inquisición por prácticas masónicas. ¿Aquí qué vamos a encontrarnos? Pues evidentemente que estos individuos, estos reos, están siendo atacados por la tenencia del secreto masónico, también de un ajuar de tipo masónico, una serie de joyas, los volúmenes de las constituciones de Anderson, que son directamente los propios, la normativa que nos vamos a encontrar en las sociedades corporativas incógnitas, e incluso también, fundamentalmente, vamos a tener en cuenta que por los valores de la Revolución Francesa. Esto es interesante también entenderlo, porque ¿qué ocurre de esta forma con el Tribunal de la Inquisición? Pues que se convierte en un aparato ya decadente con descenso de poder. En primer lugar, en lo que he comentado de las sociedades corporativas incógnitas, principalmente por el desconocimiento de las mismas, entonces no puede haber sanción si no se sabe lo que se está juzgando o lo que es las prácticas que se están realizando en ese preciso instante. En segundo lugar, nos encontramos con que tienen un mayor número de adversarios en el seno del Tribunal de la Inquisición o incluso desde fuera, y fundamentalmente también veremos que en este preciso instante se convierte en esa institución obsoleta, en esa institución decadente
que lo que tiene que hacer fundamentalmente es intentar delegar o cambiar esas competencias, o ya definitivamente, como ocurriría con el nacimiento de las propias repúblicas en América Latina, fundamentalmente ya en el siglo XIX, que es la destrucción, la eliminación, la fragmentación del Tribunal de la Inquisición, a tenor de los nuevos tiempos que nos vamos a encontrar aquí en este preciso instante. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado, que haya sido interesante, y quedo a la espera de muchísimas preguntas, incluso cualquier cuestión que me quieran realizar. Bueno, ha sobrado tiempo, entonces pasamos al siguiente expositor, el doctor Luis María Monte Campos, que es doctor en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, profesor de grado y posgrado de Derecho Penal, y subdirector del Departamento de Derecho Penal y Criminología de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Su línea de investigación son el Derecho Penal, la historia del Derecho Penal y la cultura penal. Así que damos paso al doctor Monte Campos. Bien, muchas gracias Sandro por la presentación, y bueno, muchas gracias Viviana por la convocatoria, y muchas gracias a Ricardo, Ezequiel, a Sandro de nuevo, a Fernando y a Sebastián, que son, en el caso de Fernando, Sebastián y Viviana, mis compañeros de infortunio en este caso. Yo soy penalista. Y me voy a referir más que nada a la situación del proceso inquisitorial, tanto en materia secular como en materia religiosa, en sus orígenes y cuáles son sus principios, o su principio, entendidos desde este punto de vista. La economía del castigo está directamente vinculada con la concentración o dispersión del poder. Es decir, todo poder hace uso del ius puniendi para consagrarse, y se produce un fenómeno de retroalimentación entre los sistemas de castigo y el poder. Exner, uno de los grandes penalistas alemanes, dice que a tal Estado, tal derecho penal. Y un penalista portugués muy brillante, Figueiredo Díaz, hace una comparación que me parece absolutamente genial. Dice que si nosotros miramos el derecho penal en relación con las bases políticas, tenemos que pensar en un barco que tiene un mástil muy largo y una quilla muy profunda. En esa quilla se encuentran las bases políticas del Estado. Cualquier pequeño movimiento de la quilla se traduce en un enorme movimiento de la punta del mástil, que es donde está el derecho penal. Bien, dicho esto, me voy a referir básicamente a lo que podríamos llamar el principio político. Todo sistema penal tiene caracteres, pero tiene un principio rector que lo tenemos que llamar el principio político, y es hacia dónde apunta el sistema. Me tengo que referir a una de las personalidades tal vez más trascendentes, si no una de las más trascendentes del último milenio, del milenio que arranca en el año 1000, que es el Papa Inocencio III. El Papa Inocencio III tuvo 18 años de pontificado nada más, entre 1198 y 1216, y en esos 18 años cambió la historia. Pero además de cambiar la historia, tiene cosas increíbles, como ser el primer papa que se autodenominó vicario de Cristo en vez de ser vicario de Pedro. Es realmente quien estructuró y armó la primera monarquía absoluta del occidente medieval, obviamente, ¿no? Que es la monarquía papal. Esto lo dice Soria Nieto en el Pontificado Medieval, dice, es realmente el creador de la monarquía papal. ¿Y con qué lo hace? ¿Cuál es el gran instrumento del que se vale? Él se vale un instrumento brillante, que es el Cuarto Concilio Laterano de 1215. El Cuarto Concilio Laterano fue, el año 1215 es un año clave. En junio del año 1215 se firmó la Carta Magna en Inglaterra. En noviembre, unos meses después, el Cuarto Concilio Laterano, que entre otras cosas condenó la Carta Magna. En el Cuarto Concilio Laterano se define todo el procedimiento penal a partir de 1215 en adelante.
y se define con 3 cánones, pero yo voy a agregar algún otro, porque creo que son interesantes, porque fue una revolución histórica, como no se ha visto en la historia de la Iglesia Católica, probablemente. Comencemos por el canon 21. El canon 21 de los cánones que conocemos es el canon que se llama Omnia Utrusque Sexus, que quiere decirlo todos los de ambos sexos, y establece la obligación de la confesión anual para los cristianos que hayan llegado a la edad de la razón. Acá tenemos un elemento que se agrega al bautismo como elemento definitorio de pertenencia a la Iglesia Católica, una especie de condición de regularidad. Esto, para un historiador inglés que se llama Robert Moore, es el comienzo, él lo marca como el comienzo de la sociedad persecutoria, de la sociedad represora. Después tenemos el canon clave, que es importantísimo, que es el canon 18, Sententiam Sanguinis, que establece la obligación prohíbe a los clérigos pronunciar sentencias de muerte, ejecutar sentencia o estar presentes en la ejecución en cualquier acto donde haya derramamiento de sangre. De hecho, desaparecieron las ordalías. Porque si no había un sacerdote para bendecir los objetos de la ordalía, no valía la ordalía. Si no había un sacerdote para bendecir el duelo, no había duelo. Y así desaparecen las ordalías de un plumazo. La maravilla de Inocencio es que él previó el sistema para reemplazarlas. Lo interesante de esto es que acá sí aparece el primer gran cambio de paradigma en materia penal. Y esto es, que la fuente de la justicia para la ordalía era la comunidad, ahora es la autoridad. Este es el gran cambio. Y el segundo gran cambio es que se pasó de un sistema tan irracional como la ordalía a un sistema tan racional como la tortura. Porque esta es la realidad. Este es el sistema de reemplazo que tiene. El canon octavo es el canon Qualiter et Quando. Qualiter et Quando era una vieja decretal que se empleaba para investigar clérigos criminosos. Es todo un tema de los clérigos criminosos, justamente desde 1164 y los asises de Clarendon, las constituciones de Clarendon en Inglaterra. El tema de los clérigos criminosos se emplea Qualiter et Quando, que simplemente establece cómo debe hacerse. ¿Y qué dice esto? Dice, lo amplía, en 1205 él lo amplió a todos los bautizados a raíz de su cruzada contra los cátaros y luego de la famosa matanza de Béziers. Y se amplía y plantea que cuando un súbdito cometa una falta de menor jerarquía y se lleguen a oídos de un superior a través de una queja o reporte que no provengan de malévolos o maldicentes, sino de personas prudentes y correctas, el inquisidor debe, en presencia de señores de la Iglesia, inquirir cautelosamente la verdad de tales reportes, de modo tal de que si se prueba que son verdaderos, el culpable sea castigado. Señala que la diligencia del prelado en corregir los excesos de sus súbditos debe ser proporcional al reproche. Y aparecen las 3 formas de iniciación: denuncia, acusación o inquisición. Inquisición es eso que las partidas llaman por oficio de juzgador, lo que llamaríamos de oficio. Así nació el procedimiento inquisitivo. Pero el otro canon que nos interesa es el 38, Quoniam contra Falsam, que establece que debe dejarse constancia escrita de todo lo actuado en el marco de una inquisición. Fíjense ustedes, con estos 3 cánones eliminó las ordalías y estableció un nuevo procedimiento. El único sistema que no cayó en el nuevo procedimiento fue el sistema anglosajón, que ya tenía un sistema para reemplazar las ordalías, que era propio de un... Es más complicado explicarlo, pero lo que llamaría el juzgamiento medial. El juzgamiento medial es simple, es quién tiene que jurar, quién tiene que tener los 12 conjuradores, quién tiene que pasar por la prueba del agua o del fuego. Alguien tiene que decidir cuál de los 2 contendientes debe pasar. Entonces, el canon dice expresamente, esta provisión se hace para proteger a los inocentes de los jueces que son imprudentes y deshonestos. Esto es el canon que establece que todo debe quedar. Ahora bien, ¿esto a qué responde? Porque Inocencio ya venía lidiando contra las ordalías. Hay un historiador americano, Sam Whitman, que en un libro señala que hubo grandes quejas por las muchas absoluciones
que había con las ordalías. En el año 1203, 12 años antes del concilio, le manda una carta Inocencio III al obispo de Londres, Guillermo de la Mère-Église, que pasará a la historia como la decretal ut fame. En esa carta le dice simplemente que, mediando el interés público, ningún crimen debe permanecer impune. Fue llamado a esto el principio represivo, y esto se transformó en el principio rector de todo el sistema inquisitivo. Ningún crimen debe permanecer impune. Todo lo demás va a quedar pendiente de este sistema. Recordemos, 1203, todavía las ordalías están vigentes. Ojo, muchos olvidan que también estaban vigentes cuando se firmó la Carta Magna. Cuando la Carta Magna habla del law of the land y del juicio de los peers, no está hablando de lo que nosotros creemos que habló a partir de la interpretación que se hizo a partir de 1365. ¿no? Holt dice que la leyenda de la Carta Magna es mucho más que la Carta Magna. Sino que hablaba de las ordalías, que estaban vigentes todavía. En consecuencia, la decretal esta aparece en un momento donde el resultado de la posibilidad de la impunidad o no del crimen era totalmente aleatorio, porque dependía de la ordalía. En consecuencia, para asegurar este fin hay que modificar el sistema, que es lo que hizo Inocencio. Y lo hizo de un modo brillante. Entonces, a partir de acá tenemos un sistema que está orientado al castigo. Todo está orientado a obtener una condena. Responde a esto: el sistema de pruebas, la carencia del derecho de defensa, la inequidad de las posiciones en los sujetos procesales, todo ello está dirigido a la obtención de la condena como único elemento rector del sistema penal. Mediando el interés público, ningún crimen debe quedar impune. Pero acá está la otra cuestión. En 1203, Inocencio III habla del interés público, cuando en rigor de verdad todo el sistema represivo, ordálico, está basado en el interés privado. Si la persona que se consideraba ofendida no llevaba la cuestión, no había juicio, no había actuación de oficio. Acá es la primera vez que se reemplaza ese interés privado por un interés público. Y acá van a ser el gran problema, digamos, el gran principio que tenemos, que todavía padecemos, por lo menos en mi posición, de esta cultura penal de lo público. Esta idea de que el derecho penal, al ser público, puede ser impulsado de oficio, etcétera, etcétera. Esta presunción erigió a la sospecha como elemento básico de la respuesta penal. El canon tercero del concilio, al tratar el procedimiento y castigo de herejía, canon tercero de ese concilio, dice que aquellos que son solo sospechados, debido a la consideración que debe darse a la naturaleza de la sospecha y al carácter de la persona, a menos que prueben su inocencia, por una defensa apropiada serán anatemizados. Es decir, esto es condena por sospecha. Mereu, en su Historia de la Intolerancia en Europa, dice que la presunción de culpabilidad se institucionaliza y se convierte en el instrumento del rey. Instrumento extraordinariamente eficaz, ya que no se le puede poner límites. A la condena por sospecha no se le puede poner límites. Y esta idea de sospecha nutre otro concepto propio del procedimiento penal de la Edad Media, que es la idea de fama. La idea de fama, la idea de cuál es mi buen nombre, qué es lo que se dice de mí, como elemento de prueba en un delito. Se dice que soy ladrón, ya está, suficiente. Y también la imposición de castigos sin pruebas. Esto se llama de plano. De plano en latín es sin pruebas, sin ningún elemento de prueba, sin pleito. Ahora bien, Fernando se refirió recién a la influencia de la Ilustración, de las nuevas ideas, y realmente es muy interesante ver cómo esto se refleja en la realidad forense. Yo acá traigo una mención de un trabajo de Pedro Ortega O'Hill, que toma datos de la Real Audiencia de Galicia. Y fíjense ustedes,
vamos a ir siglo por siglo. Siglo XVI, 191 sentenciados, 19 absueltos. Siglo XVII, 775 sentenciados, 107 absueltos. Siglo XVIII, 873 sentenciados, 199 absueltos. Sí, vamos de vuelta. Siglo XVI, 10% de absoluciones. Siglo XVII, 13% de absoluciones, y se salta a 22% de absoluciones en el siglo XVIII por la influencia de las nuevas ideas. Las nuevas ideas se ven reflejadas en esto que era lo raro, las absoluciones. Bien, a partir de la idea del principio represivo vamos a encontrar corolarios o subprincipios que van a determinar la forma del procedimiento. La oficialidad, el hecho de que se pueda actuar de oficio sin que nadie me lo pida. Y esta oficialidad transformó una obra que era de 3 intérpretes, el acusador, el acusado y el tercero imparcial que podía juzgar, o Dios, en las ordalías, la transforma en una obra de un protagonista, que es el inquisidor, y de un objeto de conocimiento, que es la verdad. La verdad como verdad establecida. Luego tenemos un segundo elemento que no está en el Cuarto Concilio, pero se agregó después, es el secreto. El secreto se incorporó a fines del siglo XIII por el Papa Bonifacio VIII, y aparece por primera vez en el Liber Sextus de las compilaciones. Y dice que el secreto de los nombres de los delatores y testigos debe ser excepcional solo mientras dure peligro de conocerse sus identidades. Ahora bien, como todo sucede en el mundo del derecho, lo excepcional se transformó en regla y siempre se partió del secreto de los nombres de los testigos y de los acusadores, partiendo de una presunción, iuris et de iure, de que siempre iban a correr peligro. Entonces se mantienen las 2 etapas del proceso, en la sumaria, en la etapa de investigación, y en la plenaria de juzgamiento, por lo que no hay ninguna diferencia. Tomás y Valiente dice que el riguroso cumplimiento del secreto constituyó siempre la base de la eficacia inquisitorial. El segundo elemento es escrito. Todo debía quedar por registros escritos. Esto lo dice Quoniam contra Falsam, ese canon del Cuarto Concilio. Acá se parte de la desconfianza, y la desconfianza se va a manifestar de varias formas. Otra de las formas que se va a manifestar la desconfianza es en los recursos a tribunales superiores, tribunales que revisen la resolución porque desconfiamos de esa justicia, desconfiamos de ese inquisidor. Entonces, como desconfiamos, vamos subiendo. Es sumario. ¿En qué sentido es sumario? En que es breve, es lo más breve posible, aunque no es tan breve, porque el inquisidor tiene un gran manejo de los tiempos procesales, un manejo bastante arbitrario. En el manual de Eymerich dice por ahí que cuando no quiere confesar el imputado, una de las cosas que le tiene que decir al inquisidor, mira, yo me voy a ir de un largo viaje, vos te vas a quedar acá preso esperando que yo vuelva, por ejemplo, como forma de ablandarlo. Obviamente, otro elemento que no vamos a poder soslayar es la presencia permanente del tormento que se aplica hasta testigos, y que las partidas lo llaman una manera de prueba al tormento. Es más, muy divertida la reacción de las partidas, porque es una manera de prueba que fallaron los que fueron amadores de la justicia, o sea, gente muy buena se le ocurrió el tormento. Pero todo esto tenía una trampa de la cual no se podía salir. Y es que ese inquisidor no existía. Ese inquisidor, al delegar la mayoría de sus tareas, se transformaba en un lector de actas, no en un pesquisador. Esta es la trampa del sistema. Es la trampa de todo sistema procesal. Todo sistema procesal habla de inmediación. Si no es oral, no hay inmediación posible. O sea, si vas a leer actas que escribió otro, no hay mediación. Si vas a leer lo que dice el secretario que dijo el testigo, no hay mediación. Bueno, esta es la trampa del sistema inquisitivo, la delegación de funciones. El juez pesquisador se transforma en el juez lector. Por último, me quiero referir brevemente al sistema de pruebas legales. El sistema de pruebas legales
que está directamente vinculado con el argumento de autoridad. O sea, si nosotros buscamos la fuente epistemológica del sistema de pruebas legales, es el argumento de autoridad, le obliga a creer al juez cuando la ley cree. Y las pruebas resultan preordenadas normativamente, es decir, establecen criterios de verdad para las pruebas. Fíjense ustedes, pasamos de un sistema tan simbólicamente irracional como el Ordalía a otro sistema tan simbólico como la prueba legal. Porque la prueba preordenada legalmente sigue siendo una prueba simbólica. Y acá aparece, ¿no?, la idea de la prueba plena y de la prueba semiplena, pero aparecen al revés de lo que nosotros pensamos. Es decir, uno podría decir, hay Carrara dice, ignorancia, duda, probabilidad y certeza como grados del conocimiento. Dice que a la probabilidad le corresponde el grado de la semiplena prueba, mientras que a la certeza es de la plena prueba. Bueno, la historia real es al revés. A la semiplena prueba le corresponde el grado de probabilidad, y a la plena prueba la certeza. Si tenés plena prueba, estás cierto. No podés tener dudas, porque la ley te obliga a creer. Y esto es un elemento clave, ¿no? Acá hay una cuestión. Carrara escribe probabilidad porque escribe en el siglo XIX, porque la palabra probabilidad se incorpora al derecho recién después de que se incorporan las matemáticas a fines del siglo XVII, cuando Fermat y Pascal elaboran la teoría de las probabilidades. Antes se hablaba, Bartolo, por ejemplo, hablaba de nescentia. Nescentia como elemento de ignorancia y opinio. En vez de probabilidad se hablaba de opinio. Existía otra forma. No podemos asegurar la condena, no tenemos cómo asegurar la condena, entonces llamamos a la caballería. Y la caballería era la prueba privilegiada. El rey, y esto era visto como una virtud, podía decir, este testigo único ahora vale 2. Y conforma plena prueba. Y esto era visto no como una intromisión ilegal, sino como una virtud. Un rey que se ocupaba mucho de hacer su trabajo. Entonces aparecía, el término es ayudando a Provenza, se ayudaba a Provenza facilitando, dándole más valor a una prueba que el que la ley le daba. Por último hay que referirse, y acá sí con esto es un tema importante para mí, la categoría de delitos atroces, las pruebas. Porque nosotros, de nuestra racionalidad, pensamos que ante una posibilidad de un castigo mayor, deberíamos tener un umbral de pruebas más alto. Bueno, en el sistema es exactamente al revés. Cuanto mayor es la perspectiva de castigo, menor es el umbral probatorio que requiero para condenar. Esto se llama los delitos atroces. Y esto se puede observar en la atrocitas es un concepto romano y la enormitas es un concepto canónico. Julio Claro distinguía los delitos en levia, gravia, atrocia y atrocísima. No es una descripción simbólica de cómo la sociedad rechaza esa conducta. Es más que nada una especie de marcación, de calificación legal que va a traer consecuencias directas en el proceso penal. Por ejemplo, adagios que hacen referencia a la atrocidad. En asuntos atrocísimos es lícito transgredir el derecho. Primer adagio, nos da una pauta de la aplicación al principio represivo, a los delitos más graves, ¿no? Por ejemplo, el pecado nefando, ¿no? La diferencia en términos de eficacia de la respuesta represiva, cuando se trata de los atrocia, en su condición de gravedad, es evidente. La sumariedad y expeditividad del procedimiento, el nivel de pruebas que es requerido adunar, y la facultad de repetir la tortura, la posibilidad de evitar obstáculos formales, y por último, la ejemplaridad, que puede concretarse con una forma de pena que se llama muerte agravada. Son las razones y fines para los cuales se corren del orden jurídico. La ubicación de una conducta en esta categoría autorizaba a transgredir la ley. Hacía que los indicios más leves, en casos atrocísimos bastan las conjeturas más leves y es lícito al juez transgredir el derecho, dice un adagio. Autorizaban a la condena. A mayor atrocidad del delito,
Menor es el umbral probatorio, repetimos. En estos delitos cualquiera, incluso infames, excomulgados o esclavos, pueden acusar. Se admiten pruebas excluidas como el testigo único, los meros indicios y hasta la confesión sacramental como prueba. Se suspenden los fueros y privilegios procesales de las clases superiores. Se considera delito consumado la mera maquinación o pensamiento. Ahora viene un dato que para mí nos muestra lo que hizo Inocencio III. La frecuencia con la que los términos enorme y enormísimo aparecen en cartas pontificias es un trabajo de un historiador francés llamado Terry, y que hace un análisis, fíjense, desde el año 1073 hasta el año 1143, apareció 4 veces la palabra enormitas en cartas pontificias. Con Eugenio III, que fue papa entre 1145 y 1153, aparece el primer salto. 11 veces emplea el término enormitas en sus cartas pontificias. Alejandro III, entre 1159 y 1181, usó esta palabra en 45 oportunidades. Como vemos, a medida que se va avanzando en la concentración del poder, se va avanzando en el uso de la palabra enorme. En los 18 años de pontificado de Inocencio III, la utilizó 171 veces. Esto da una idea de a dónde. La revolución que causó en Sententiam Sanguinis se vincula con la confesión anual. Y acá aparece la necesidad de la confesión como la gran prueba. Principio represivo. Procedimiento orientado a la obtención de la condena, sistema de pruebas legales, prueba privilegiada, tormento, arbitrio judicial, del que no hablé por falta de tiempo, desigualdad jurídica entre las partes, indefensión del reo. Esta es la realidad de los procesos penales inquisitivos, tanto en un fuero eclesiástico como en el secular. Y ahora, para terminar, como soy abogado y la convocatoria nos habla, ¿cómo podía un reo defenderse? Tenía una sola forma de defenderse, y era fugarse. No había otra. Ser sometido a proceso era ser condenado. Y con esto he terminado, Sandro. Gracias. Sandro, tendrías que reiniciar el micrófono. ¿Se escucha ahora? Sí, Sandro, se escuchaba. Adelante de nuevo. Reiniciar el micrófono. Sí. Vamos con la doctora Viviana Kruger, que es profesora titular de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, vicedirectora del Instituto de Investigación y Historia del Derecho. Sus áreas de trabajo son el derecho indiano, la historia de la administración de la justicia, la historia de la familia y de la cultura jurídica, entre otras. Viviana. Viviana, tenés que habilitar el micrófono. Tu micrófono, Perfecto. Ahí está, Perfecto. listo. Bueno, ¿se escucha? Sí, Escucha, Ricardo. Ok, bueno, voy a compartir pantalla. ¿Me habilitás? ya está listo. Estás compartiendo, Viviana, perfecto. Sí, espera que me quiero ir para el principio. Perdón. Bueno, ahí se ve y se me escucha. Sí, Ricardo. perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, yo me voy a referir a la bigamia ante la Inquisición y los estados judiciales y tratar de contestar a la pregunta si se trataba de castigar a un hereje, recuperar a un marido o deshacerse de un acreedor.
Entonces, para eso me voy a ocupar del concepto de la bigamia a partir del Concilio de Trento, la tipología del bígamo, la bigamia en el Nuevo Mundo, el procedimiento, las penas y la finalidad del juicio de bigamia. En primer lugar, la bigamia. La bigamia era la sucesiva reiteración del matrimonio y su consumación, y era considerada a la vez pecado y delito, y estaba definida por la legislación, los juristas y los teólogos morales, que se ocuparon del fundamento para considerar a la bigamia como un delito. Entre los juristas que se ocuparon de definir a la bigamia estaban Ace Manuel y Febrero, por ejemplo, que consideraban que la bigamia era un atentado a la indisolubilidad del modelo matrimonial difundido por la Iglesia, que era una violación del deber de lealtad aún más grave que el adulterio, porque introducía la confusión en las familias y porque implicaba un ultraje en el honor de las segundas mujeres. El marco legal para definir a la bigamia eran las partidas, por ejemplo, que decían que maldad conocida hacen los hombres en casarse 2 veces a sabienda, viviendo sus mujeres, otros sí las mujeres, sabiendo que son vivos sus maridos. Estamos hablando de un ordenamiento legal del siglo XIII. Pero aún en 1805, la novísima recopilación vuelve a definir la bigamia y pone el acento en que los bígamos no temen ni a Dios ni a las justicias, y que se casan o desposan otra vez, y que eso es cosa de gran pecado y mal ejemplo. Es decir, que nuevamente se unen el concepto de pecado y el concepto de delito. Obviamente estamos en un periodo en el que el derecho civil está subordinado a la teología, que el derecho correlaciona las ideas de delito y de pecado, y un derecho civil que respaldó los preceptos del derecho canónico. Entre los teólogos morales que se ocuparon de la bigamia, encontramos a Martín de Azpilicueta Navarro, a Martín de Torrecilla, a Enrique de Villalobos, etc. No me voy a ocupar de la bigamia definida por el derecho canónico, pero voy a pasar ahora a hablar de qué pasó con la bigamia a partir del Concilio de Trento. El Concilio de Trento determinó que la validez del matrimonio estaría sujeta a la publicidad a través de pruebas de soltería, proclamas, registros parroquiales, etc. Entonces, esta publicidad que impuso el Concilio de Trento, de alguna manera cerró la vía a la bigamia, por lo menos en principio, ya que ahora era necesario darle publicidad al matrimonio. Entonces vamos a pasar a ver ahora cómo era el bígamo, quién era el bígamo, cuál era la tipología del bígamo. A partir del Concilio de Trento, los bígamos tuvieron que recurrir para ocultar su delito a cambios de domicilio o a falsear su identidad, porque justamente el matrimonio ya pasaba a ser un acto público. Entonces, la bigamia, a partir de Trento, comienza a ser un delito propio de gente nómada y desarraigada. Un delito en el que incurren trotamundos, braceros, marineros, presidiarios, inclusive funcionarios que desempeñaban destinos en la administración pública, militares, arrendadores de renta, etc. Es decir, no solamente los individuos que estaban en las clases más bajas de la escala social, sino inclusive también los altos funcionarios. ¿Y qué pasó con la bigamia en el Nuevo Mundo? Muchos individuos incurrieron en la bigamia básicamente por necesidades de tipo socioeconómico. Contraer nuevo matrimonio con una mujer
cuyos bienes ayudaran a enriquecerse, contribuir a la búsqueda de fortuna, y en estas circunstancias contraer nuevo matrimonio en el Nuevo Mundo presuponía, obviamente, que existía un primer matrimonio en un lugar de origen, que muchas veces estaba distante del lugar donde se contraía el segundo matrimonio, y muchas veces también tener que recurrir al cambio de nombre, a falsear la identidad. Entonces, en el Nuevo Mundo asistimos a frecuentes casos de dobles y hasta triples matrimonios, propiciados sobre todo por omisiones de los funcionarios, es decir, que quienes tenían la obligación de controlar que no se incurriera en la bigamia, no cumplían con sus obligaciones o hacían la vista gorda. Por una real cédula del 8 de septiembre de 1776, se facultó a los virreyes y demás jueces ordinarios seculares para llevar adelante una sumaria averiguación. Entonces los jueces seculares prendían al reo y luego lo ponían a disposición de los tribunales del Santo Oficio. Vamos a ver ahora un poco cómo era el procedimiento de bigamia ante los estrados judiciales, ante los tribunales seculares. La fuente de investigación, en base a la cual yo trabajé estos temas, fueron los expedientes que se entablaron ante alcaldes y Real Audiencia y que se conservan en el Archivo General de la Nación y en el Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes podían denunciar? ¿Quiénes eran los actores en este tipo de expedientes? Podía ser la primera o la segunda esposa, pero muchas veces eran expedientes que se entablaban de oficio por todo aquel que tuviera noticia cierta y segura de la existencia del delito, porque se esperaba que quien supiera que alguien había incurrido en bigamia lo denunciara ante las autoridades. Entonces se entablaba la denuncia, se colocaba al reo en prisión durante toda la sustanciación del proceso y una prisión en la que permanecía durante largos años y muchas veces cuando llegaba finalmente la sentencia habían transcurrido 20 y hasta 30 años de prisión. Ahora bien, ¿cómo se probaba el delito de bigamia? Se probaba a través de la absolución de posiciones del demandado, a través de la prueba testimonial, a través de la prueba documental y alguna que otra prueba. Ahora, ¿a qué apuntaba la prueba? La prueba apuntaba a que el reo pudiera demostrar que él ignoraba que la primera esposa estaba viva. Entonces, la prueba, en ese sentido, estaba dirigida a indagar si el reo había hecho todas las averiguaciones suficientes para determinar si efectivamente la mujer estaba muerta o si había procedido con ligereza. Obviamente, en estos casos también había algunos atenuantes. En algunos casos, el reo alegaba ignorancia, alegaba su falta de educación, alegaba su inexistencia de ánimo delincuente, la flaqueza humana, etc. Muy bien, ¿cuáles eran las penas que las autoridades seculares aplicaban a los condenados por el delito de bigamia? En ese sentido, había una real cédula del 10 de agosto de 1788 que establecía que el Santo Oficio debía aplicar penas puramente correctivas, penitenciarias y medicinales, mientras que cabía a la justicia real la aplicación de penas más graves, como la vergüenza pública, los azotes, el presidio, las galeras y otro. Obviamente la explicación de por qué las penas de la justicia real eran más severas que las del Santo Oficio, me las puede dar probablemente Sebastián Terráneo.
En este sentido, el derecho secular, en el fuero real, por ejemplo, establecía como pena que el bígamo debía ser puesto bajo el poder del cónyuge inocente y abandonado a su suerte. La mujer culpable pasaba a ser sierva de la primera esposa del marido, y el hombre culpable perdía todos sus bienes e inclusive tenía que sufrir que se le colocara la marca en la frente con un hierro al rojo vivo como símbolo de que era un bígamo. Más adelante el castigo fue cambiando, por ejemplo, la pena de destierro a una isla por 5 años, o también se insistía en la pérdida de todos los bienes que el bígamo tuviera en el pueblo en el que se había celebrado el matrimonio. Ahora, ¿qué pasaba con las bígamas? Bueno, las bígamas eran encerradas en casas de recogimiento, es decir, el depósito. Muy bien, finalmente, ¿a qué apuntaba el juicio por bigamia? ¿Qué perseguía quien denunciaba a alguien como bígamo? En primer lugar, probablemente lograr una compensación económica ante el estado de indigencia y de abandono material y moral. Es decir, una mujer que denunciaba a su marido y que pedía de esta manera que se la compensara económicamente porque ese marido bígamo la había dejado en el abandono material y moral. Muchas veces también se perseguía que se obligara al marido a volver a hacer vida maridable con la mujer y, en definitiva, continuar una cohabitación que había sido interrumpida en muchos casos durante largos años. En algunos casos, algunos individuos se autodenunciaban. ¿Para qué? Para abandonar a la esposa del momento y regresar con la primera. Se ve que no les había ido bien con la segunda y preferían volver con la primera, entonces se autodenunciaban. O en algunos casos, si la que denunciaba era la segunda esposa, a lo mejor también sacarse de encima a ese marido. Pero también encontramos casos de deudores que denuncian a individuos como bígamos porque justamente estos individuos eran sus acreedores. Es decir, que la denuncia de bigamia estaba íntimamente asociada al deseo de sacarse de encima a un acreedor. Entonces, para terminar, podemos decir que los pleitos ante los tribunales civiles por bigamia están transluciendo una brecha entre un reclamo ostensible y una finalidad encubierta. Y que en realidad estos pleitos o estos actores buscaban recuperar a un marido porque tal vez en el fondo lo querían volver a vivir con ese marido, o porque querían su dinero, o muchas veces, en el caso de los deudores, liberarse de un acreedor molesto, logrando que se lo pusiera en prisión. Bueno, esto es lo que yo pude constatar en los expedientes judiciales, por eso les agradezco mucho la atención y bueno, muchas gracias, Sandro, por darme el uso de la palabra. Muchas gracias, Viviana. Y pasamos al siguiente expositor, que es el doctor Sebastián Terraño, profesor de Historia del Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Su tesis doctoral fue la recepción de la tradición conciliar limense en los decretos del Tercer Concilio Provincial Mexicano. Sus líneas de investigación son la historia del derecho canónico, la enseñanza del derecho canónico e Indias. Es vicepresidente de la Junta de Historia Eclesiástica y miembro del Instituto de Investigación de Historia del Derecho. Vale, Sebastián. Tienes que habilitar el micrófono, Sebastián. Sebastián, ahí está. ¿Se escucha? Sí, ahora sí.
Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, Sandro. Gracias por la invitación. Trataré de ser concreto. Voy a referirme a describir las instrucciones, como lo dice el título de la ponencia, las instrucciones para la constitución del Tribunal de la Inquisición en India. Y me referiré en concreto a tres momentos. Primero, qué es las instrucciones inquisitoriales, en qué consiste. Luego pasar a la especificidad de las instrucciones para la fundación de la Inquisición en Indias, el contenido, alguna referencia trataré de incluir sobre los antecedentes inmediatos de las instrucciones indianas, y finalmente algunas conclusiones o algunas líneas de investigación que se pueden seguir partiendo de las instrucciones. Bueno, por lo pronto las instrucciones forman parte de lo que podemos llamar las fuentes del derecho inquisitorial. Las incluimos, me ubico todavía en la Inquisición peninsular, las incluimos dentro de la normativa que el inquisidor, con el Consejo de la Suprema o solo el inquisidor, podía producir. Dentro de estas facultades estaba la de dar normas específicas, que son las instrucciones, para la sustanciación del proceso, que complementen las normas procesales que ya mencionó Luis María, contenidas en el Corpus Juris Canonici, y también disposiciones que hagan más eficaz el funcionamiento del tribunal. Estas instrucciones, en cierto sentido, son una particularidad de la Inquisición española porque surgen frente al problema converso. Cuando los manuales medievales que habían quedado reducidos a aspectos teóricos o que no contemplaban, mejor dicho, el problema converso, para encontrar una uniformidad en el procedimiento era necesario algún tipo de normativa. Normativa que la Inquisición española no consigue de Roma, que titubea en algunas consultas, y comienza, sobre todo a partir de Torquemada, a producir estas normas, esta normativa para el procedimiento, primeramente para el problema converso y luego para cuestiones del funcionamiento del tribunal y del funcionamiento y de la sustanciación del proceso. Y se hacen comunes cuando ya todo el tribunal, cuando la Inquisición se constituye en toda la península. Ahora bien, estas instrucciones, por otra parte, que son muy útiles para conocer la Inquisición, el funcionamiento, el procedimiento, porque por un lado tenemos que tener en cuenta que son secretas, como el procedimiento, pero al mismo tiempo se difunden porque el ministro, el inquisidor, los ministros, los oficiales del tribunal, necesitan conocer estas normas, cómo proceder, cómo resolver una cuestión, entonces tienen varias publicaciones. Hay dos fundamentales, o sea, dos instrucciones fundamentales que van a tener influencia en Indias. Las instrucciones antiguas, que son de 1537, y las instrucciones nuevas de 1570, que van a tener sucesivas ediciones, sucesivas instrucciones, sucesivas publicaciones, no para la difusión ad extra del tribunal, sino para el conocimiento de los ministros. Se ha señalado incluso que estas instrucciones constituyen una norma fundamental del proceder inquisitorial, porque es como el sostén constitucional de toda la normativa de la Inquisición española. Bueno, incluso hay un jurista, un inquisidor, Francisco de la Peña, auditor de la Rota Romana, las autoriza y autoriza a los inquisidores a proceder conforme a estas instrucciones. Se publican, como digo, en varias oportunidades, a diferencia de las instrucciones indianas para la fundación, en general todas las instrucciones que se producen para Indias, que no son publicadas. Se van a publicar recién en el siglo XX, va a haber una edición, 3 ediciones de las instrucciones específicas para el Tribunal de Nueva España, pero el resto no va a ser publicado. Hasta el día de hoy no está publicado, publicar estas instrucciones. Bueno, entonces, estas instrucciones, sobre todo las instrucciones antiguas y las instrucciones nuevas, que contienen el funcionamiento del tribunal y especifican el procedimiento, van a ser como la fuente de las instrucciones indianas. De hecho, hay un momento determinante a la hora de considerarlos, y ya me introduzco a las instrucciones indianas, a considerar las instrucciones indianas, que es la Junta Magna de 1568, presidida por Espinosa, que va a ser el inquisidor general, y a su vez el legislador de quien va a producir las instrucciones específicas para la fundación de los tribunales indianos. Bueno, no me detengo en la Junta Magna, pero ya la Junta Magna de 1568 va a dar las líneas generales de estas instrucciones. Va a indicar que los inquisidores tengan más facultades, va a determinar los sujetos de competencia del tribunal, la organización administrativa del tribunal,
pero después la instrucción van a especificar y van a desarrollar estos principios. Como una nota que aquí ya se refirió, de Francisco de Toledo, que va a participar, va a ser virrey del Perú, pero participa en la Junta Magna de 1568, cuando viene a Lima para tomar posesión del virreinato, urge la constitución del tribunal, señalando no solamente, para tener presente también la dimensión política religiosa del tribunal, no solamente va a ser útil, dice, la elección del tribunal para la tutela de la fe, sino también para la defensa de los justos títulos de su majestad, que es cuestionada tanto por predicadores y confesores y altera la conciencia de tantos. Pero bueno, es un elemento que preveía la elección de un cuarto tribunal que finalmente en Santo Domingo no se construyó. Yendo en concreto a las instrucciones indianas, son 3. Una por cada tribunal que se constituyó. Una para Lima en 1569, otra para Nueva España en 1570 y otra para Cartagena de Indias en 1610. Son sustancialmente similares, varían en algunos aspectos, pero sustancialmente en el proceso, en la organización del tribunal, son similares. Tienen una nota las peruanas y mexicanas con la de Nueva Cartagena, en que mientras que las dos primeras son obras del inquisidor con el consejo, ya el cambio de los tiempos se refleja en 1610, sobre todo la interpretación del derecho del patronato, las de Cartagena de Indias señala que son sancionadas por el inquisidor, el consejo y la autoridad real. Ya hay una intervención más clara de la autoridad real. Bueno, por lo pronto entonces, estas instrucciones son de naturaleza subsidiaria. Los inquisidores, ya lo había señalado la Junta Magna de 1568, los inquisidores indianos deben proceder de acuerdo a las instrucciones antiguas y nuevas, salvo las observaciones que ahora se introducen en estas instrucciones. Entonces, por lo pronto, son nuestras instrucciones, las instrucciones indianas, son de naturaleza subsidiarias a las instrucciones antiguas y nuevas, que los mismos inquisidores van a tener que llevar, y de hecho las instrucciones van señalando que, evidentemente, todos los miembros del tribunal tienen que conocer estas instrucciones, pero se toma el detalle de que cada 2 años, en un determinado momento, tienen que leerse las instrucciones completas, para conocimiento de todo el tribunal. Y comienzan algunas modificaciones en la organización del tribunal. Una importante es que, bueno, más allá de las cuestiones económicas, que también suponen un aspecto importante porque la Caja Real va a asumir sustancialmente la financiación del tribunal, en principio, es que los consultores que forman parte del Tribunal de la Inquisición van a ser los jueces de la Real Audiencia. Ya una disposición preceptiva importante. Luego, todas las cuestiones vinculadas a la relación de patronato, como los inquisidores deben presentarse al virrey, el virrey debe asumir la gestión de la Inquisición, los aspectos materiales, estoy hablando de la fundación, ¿no? Del lugar, los salarios de los inquisidores, y cuestiones sobre los oficios, cómo se van a cumplir, requisitos para los oficios, que no me detengo en eso, y luego cuestiones administrativas. Bueno, voy a dedicarme dentro del ámbito de estas instrucciones a aspectos concretos. Por un lado, algunas cuestiones de competencia y luego sobre algún aspecto recursivo. Las instrucciones en materia de competencia del tribunal establece algo que es conocido, que se excluyen, ya lo decía la Junta Magna de 1568, se excluye de la competencia del tribunal a los naturales. No están sujetos, los indios, los naturales, dice, no están sujetos a la competencia del tribunal. Se procederá, dice, contra los cristianos viejos, sus descendientes, y todas las personas con las que se suele proceder en España. Y luego, a la hora de pasar a detallar las especificidades del procedimiento, señala, lo leo textual para tener una referencia de cómo se expresan las instrucciones. Dice, cuando proceda el Santo Oficio, deberá hacerlo con toda templanza y suavidad, y con mucha consideración, de manera que la Inquisición sea muy temida y respetada, y no se dé ocasión para que con razón se la pueda temer, se la pueda odiar, o sea, que sea temida y respetada, pero que no se la odie. Luego, en el desarrollo del proceso, introduce otras particularidades. Las instrucciones antiguas y nuevas establecía que si no había acuerdo entre los inquisidores y el ordinario, o sea, el obispo o el representante del ordinario, una figura
que representaba al obispo, la cuestión se remitía al Consejo de la Suprema, o sea, se remitía al órgano central. Las propias instrucciones consideran que para evitar perjuicios al reo con la dilación del proceso, se faculte a los inquisidores indianos, en caso de desacuerdo con el ordinario, a resolver, a ejecutar lo resuelto, pero en casos puntuales. Dice, cuando se aplique, cuando haya controversia sobre la sentencia del tormento, sobre la pena, bueno, pena ordinaria o extraordinaria, y en todas las causas donde el proceso puede terminar con la relajación al brazo secular. En esos casos, habiendo desacuerdo entre el inquisidor y el ordinario, los inquisidores y el ordinario, pueden proceder por doble acuerdo del inquisidor, o acuerdo del inquisidor y el representante del ordinario, o bien, si hay votos singulares, se ejecuta aquello que tenga la propuesta que tenga más soluciones, más votos, perdón, de los consultores. Estas facultades las tenían los 3 tribunales. Sin embargo, la facultad le es quitada al Tribunal de México, la facultad de relejar en persona, no solamente en caso de controversia y en toda otra ocasión, por los abusos en una causa en 1659, en cambio la conserva el Tribunal de Lima, por ejemplo, que hace valer su prerrogativa en 1773, ya al final del periodo, cuando una causa que está en la Suprema, en el Consejo, el fiscal impugna que haya resuelto los inquisidores sin remitir al Consejo de la Suprema y le hacen valer esta prerrogativa de la instrucción de fundación. En cuanto a la sentencia del tormento, por lo menos para Lima, un poquito más para México, no hay constancias que se haya ejercido esta facultad. En realidad hay una donde el Tribunal de la Suprema manda aplicar el tormento, pero no es ejercida así con esta frecuencia porque es ejercida la otra facultad en caso de discordia entre inquisidor y el ordinario. A su vez, estas mayores facultades que tienen los inquisidores es limitada por las propias instrucciones. O sea, esta autonomía un poco mayor que en la península es limitada por las propias instrucciones con 2 instancias. Primero, la relación. O sea, los inquisidores tienen la obligación de remitir al Consejo de la Suprema 2 veces al año un informe con todos los expedientes sustanciados, con detalle de los votos, de la prueba, con las penas que aplican, el detalle del procedimiento, la pena o la penitencia que se aplica, y la Suprema tiene la facultad de pedir la remisión del expediente o hacer las observaciones que considere necesarias. Por esta instancia, por este recurso, se revocaron varias sentencias o se modificaron en una parte sustancial del proceso. Y a su vez, los inquisidores o el tribunal tienen la facultad de consultar, lo que se llama la consulta, de en cualquier momento del proceso dirigirse al Consejo de la Suprema para interiorizarse, como dice el término, para consultar algún aspecto, alguna cuestión administrativa, económica, procesal que tenga duda y que el Consejo la resuelva, lo asesore. Estas 2 instancias, estas 2 excepciones, o estos 2 incisos de nuestras instrucciones son importantes porque van a producir otros tantos, por cada proceso, por cada consulta, otros tantas instrucciones que van a contribuir a especificar el proceso inquisitorial en Indias para diferenciarlo, si queremos encontrar diferencias o para no encontrar diferencias, con los procesos en la península. Como una nota particularmente observada son los procesos por el recurso, por la consulta, por la revisión, los procesos sustanciados en el Tribunal de Cartagena, que son abundantes las modificaciones, descuidos en el cumplimiento del proceso, incumplimientos, etc. Introduciéndonos brevemente a la materia recursiva, contempla 2 aspectos en las instrucciones. Por un lado, incluye a favor del reo otra instancia de revisión. En determinados supuestos, cuando se aplicaba la pena de reconciliación, no se aplicaba una pena ordinaria, o sea, cuando se aplicaba una pena extraordinaria o especial, y en la sentencia del tormento, cuando había sentencia del tormento, el encausado debía recurrir al Consejo de la Suprema. En India se permite, o sea, se establece otra instancia previa, una revisión, que el propio acusado puede dirigirse nuevamente al tribunal, impugnando la pena extraordinaria o la sentencia del tormento. En ese momento, en esta circunstancia, el tribunal le revela la medida impugnada, el tribunal del pleno, o sea, inquisidor, representante del ordinario y consultores, y resuelve. Esa decisión, a su vez,
puede ser impugnada nuevamente por el acusado, que en este caso se dirige al Consejo de la Suprema. Luego, las instrucciones también contemplan la posibilidad de apelar, tanto del fiscal como del acusado. Esta es una nota, porque la doctrina, algunos autores inquisitorialistas cuestionaban la posibilidad del derecho del reo a apelar, por el principio de confesión, lo que un poco se dijo al principio que dijo María. O sea, se supone que el condenado ha confesado su delito. Por lo tanto, se impugnaba ese derecho del acusado. No obstante, nuestras instrucciones expresamente contemplan la posibilidad de acusar a uno u otro. Bueno, el procedimiento se sustancia ante los propios inquisidores, que normalmente rechazaban el recurso, y ahí apelaba al Consejo de la Suprema, resolvía y se ejecutaba, y a su vez eventualmente se podía apelar a Roma, en algunos casos ha ocurrido, pero siempre sujeto al pase real. Bueno, y para complementar, que también lo hemos tratado aquí, las cuestiones de conflictos de competencia, que también consideran nuestras instrucciones, y se detiene en este punto. La constitución del Tribunal Inquisitorial supone también una controversia al interno del derecho canónico, porque los delitos de los que es competente el tribunal es competencia exclusiva, en principio, la competencia del obispo. De hecho, antes de la institución formal de la Inquisición en Indias, la Inquisición, bueno, tenemos la experiencia en Nueva España, la Inquisición monástica, la Inquisición episcopal, entonces supone quitarle facultades al obispo, de ahí la figura también del ordinario, del representante del ordinario en el tribunal. Entonces, las instrucciones contemplan la posibilidad de este conflicto de competencia entre el obispo, entre el tribunal diocesano, la audiencia episcopal y los inquisidores. Pero como al pasar mencionan, evítense los conflictos de competencia. En cambio, sí se detiene, un poco trató Viviana, sobre los conflictos de competencia con la autoridad secular. Y les recuerda al tribunal, a los inquisidores, al tribunal, ¿cuál es la competencia del tribunal? Les recuerda que debe proceder contra delitos de fe. En las blasfemias señala solamente las hereticales y no las de otro tipo. Y luego dice, en las causas de fuero mixto, ejemplifica la bigamia, la hechicería, encantamiento con cosas sagradas, etc. Los reos, señala, los reos que comparecen por estos delitos ante la Inquisición o ante la autoridad, deben primero ser interrogados sobre si han sido denunciados previamente a la sede civil. En tal caso, se remite al tribunal que previno. Y si durante la sustanciación del proceso resulta que previamente hubo una intervención secular, o que has denunciado, o que ha confesado en sede secular, se remite al encausado al tribunal secular. Los conflictos de competencia entre el Santo Oficio y la autoridad secular son tantísimos. De hecho, que hay una concordia para determinar estos conflictos de competencia que pasa a la recopilación. Y bueno, para terminar, bueno, podríamos referirnos a otros aspectos, los familiares del Santo Oficio, que es una figura importante, efectivamente. Ya la Junta de 1568 decía, sin familiares del Santo Oficio, sin estos sujetos que cumplen una formación y un rol informativo en el proceso inquisitorial, sin familiares no hay inquisición. Bueno, estos se van a limitar, estos familiares. 4 propone para las sedes episcopales la instrucción, después la autoridad secular lo va a reducir a 1, le va a quitar a los familiares del Santo Oficio el fuero exento, o sea, se lo va a reducir, van a tener los familiares del Santo Oficio en India solamente fuero pasivo si son denunciados ante el tribunal, limitando también en cierto modo el funcionamiento del tribunal. En concreto, las instrucciones, para finalizar, las instrucciones entonces, las instrucciones indianas en general, las indianas en particular, precisan el procedimiento, especifican el funcionamiento del tribunal y el procedimiento. Entonces, estas instrucciones indianas, que como señalé, hay generales, estas que son generales, y después hay otras tantas generales que se refieren a distintos delitos, a cuestiones administrativas, instrucciones generales sobre el modo de proceder en determinadas causas, hay muchísimas, no están publicadas, no son del todo conocidas, que es importante para conocer la especificidad del tribunal, y luego hay otras tantas, muchísimas más, las instrucciones particulares, o sea, las resoluciones del Consejo de la Suprema, ante la consulta de la Inquisición indiana,
para cómo proceder en una causa. ¿Cómo se resuelve este intríngulis procesal? ¿O qué pena aplicar a este delito? ¿O se investiga este delito o no? Cuestiones de competencia. Toda información que creo que es necesario trabajar en ambos tipos de instrucciones, información que nos va a permitir conocer más cabalmente cuáles son las características propias de la Inquisición en Indias, que yo infiero que nos van a permitir conocer diferencias de la Inquisición hispana, española, que hispana también, nosotros llamamos peninsular, que tendencialmente en el aspecto procedimental o canónico en general se la tiende a identificar. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, antes, bueno, de ir a las preguntas, han sido muy interesantes las visiones de los opositores desde su punto de vista del derecho canónico, del derecho procesal penal, del derecho de familia. Un tema que por lo general a veces no está muy bien estudiado también, ¿no? El doctor Gil González, bueno, nos ha ilustrado mucho con esta Inquisición que en el siglo XVIII estaba en plena decadencia, pero que seguía actuando igual, ¿no? En este caso, bueno, es interesante lo que él aportó sobre la persecución a la masonería. En el caso del doctor Bunge Campos, ha sido muy interesante cómo se ha referido al concilio de 1215 y su gran aporte al derecho procesal penal, ¿no? Que muchas veces, bueno, no está bien explicado esto, ¿no? En el caso de Viviana, es muy interesante la cuestión de la ligamia. Cómo en pleno siglo XVIII, ¿no? Seguía esta persecución, ¿no? Y los cambios que hubo a los autores de este delito. Pero pues, la cuestión de la noche también, ¿no? Ha resultado interesante, ¿no? En el caso, bueno, el padre Sebastián Terraño, es muy interesante las instrucciones que complementan al derecho procesal penal, y que no son muy conocidas tampoco, ¿no? Las instrucciones específicamente criadas. Así que, bueno, abrimos a las preguntas, Ricardo. Sí, las personas que deseen, no sé, Viviana es la que dice cuánto tenemos de tiempo, ya nos hemos pasado de la hora y media largamente, así que Viviana es quien dirá. Asombrosamente todavía tenemos gente que quiere ingresar, ¿no? Y luego las personas que quieran hablar tendrán que pedir la palabra con el dispositivo de alzar la mano y le vamos concediendo la palabra en el orden en que la pidan. Así que, Sandro, tú dirás. Quien quiera la palabra, por favor, utilice el dispositivo de pedir la palabra. Bien, tenemos pedido de la palabra por parte de la profesora Natalia Stringini. Entonces, adelante, Natalia, ya tienes la palabra. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno, buenas tardes a todos y yo quería hacerle una pregunta específicamente a Viviana y la pregunta es esta: si de los expedientes que vos estuviste analizando, ¿hay alguno que refiera en el cual las partes hayan sido indígenas? Digo, pensando en el sentido de si tienen, y supongo que habrá sido así, alguna práctica matrimonial o costumbres matrimoniales distintas a las costumbres cristianas, ¿no? En cuanto al matrimonio que impone la fe cristiana. A eso apunta mi pregunta. Viviana, libera tu micrófono vos sola. Está liberado. Ahí está, listo. Momento. Natalia, mira, en ningún caso recuerdo que los demandantes hayan sido indígenas. No he visto en ningún caso ningún expediente de ese tipo. Preguntas. Ricardo, ¿cómo es el dispositivo para preguntar? ¿Dónde está? Depende de cada uno. Cada uno lo tiene. Bueno, Byron está usando, Byron no lo encontró, así que ha puesto un aplauso como pedido de palabra. Es pedido de palabra, Byron, adelante. Tienes el micrófono. Ya está.
Gracias. Sí, buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera dirigida a Fernando Gil. Me interesó mucho cuando habló sobre la persecución y principalmente me interesa el tema de Galileo y sin embargo se mueve, es la frase que a él se le atribuye. Una vez que él tuvo que abjurar ante el tribunal de la Inquisición, la pregunta es esta, ¿hubo una censura a su publicación sobre la teoría heliocentrista del universo? Es decir, él tuvo que, digamos, renegar no solo ante el tribunal de la Inquisición, sino que también tuvo que desdecirse en sus publicaciones. Esa es la primera pregunta dirigida a Fernando Gil. Y luego tengo otra dirigida al señor Sebastián Terráneo, ¿sí?, respecto de las leyes de Indias. En la recopilación de las leyes de Indias, en el libro primero, título 19, la ley cuarta exactamente, habla de los inquisidores y los jueces de bienes. Mi pregunta es, ¿qué relación existe en un procedimiento de la Inquisición con los jueces de bienes? ¿Qué tenían que hacer ellos? ¿Por qué debían intervenir en un procedimiento en que se estaba tratando un problema de la fe católica? Me pregunto yo mismo, ¿es que acaso se trata de que se necesitaba una declaración sancionatoria por parte del inquisidor para que los jueces de bienes pudieran confiscar los bienes del que fue sentenciado, o para permitir que el tribunal de la Inquisición confisque esos bienes? Son mis preguntas. Muchas gracias. Bueno, vamos al doctor Gil González. La primera pregunta. Doctor Gil González. Fernando, tienes que reiniciar tu micrófono. Está abierto. Ahora, creo, me parece, ¿no? ¿Ahora sí. me escucha? Sí, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Maris, por la pregunta. Evidentemente, sí que va a ser afirmativa, porque en el 24 de febrero de 1616, la Inquisición romana, evidentemente que es muy diferente a la que yo he ido tratando, que es la del siglo XVIII. Solamente vamos a encontrarnos en el XVII, es muy diferente. Pero sí que sí hay dos proposiciones de atacar la teoría heliocentrista un poco al propio Galileo. ¿Por qué razón? Evidentemente porque defiende una teoría que está en contra de la propia ortodoxia canónica en este preciso instante. Eso también pasa de la misma manera que con Nicolás Copérnico. Pero ¿qué ocurre? Que una cosa es la propia, lo que sería sanción, proposición que estaba establecida por la Inquisición romana, y otra cosa es que los inquisidores en el siglo XVIII dejaran paso a algunas de las teorías fundamentalmente del propio Galileo. Eso, evidentemente, es muy diferente. ¿Por qué? Porque el cambio de competencias que tiene el Tribunal de la Inquisición en el siglo XVIII son mucho más reducidas. Entonces ya no puede llegar a controlarlo todo como pretendía en la época medieval o incluso, concretamente, en los primeros siglos de la Edad Moderna, ¿no? Que esto es importante también tenerlo en cuenta. No sé si te he respondido la cuestión que me estabas planteando. Sí. Bien. Gracias Fernando, tenemos una pregunta, la mano alzada por Noelia Silvestri. Falta que responda el doctor Terráneo. Perdón. Doctor Terráneo. Espera que lo veamos, a ver. Tienes que reiniciar el audio, Sebastián. Tu propio micrófono. Listo. Gracias por la pregunta, Byron. Yo estudio el derecho canónico indiano, no el derecho secular indiano. Pero
la pregunta con relación a los jueces de bienes. En el proceso inquisitorial hay un momento en que puede consistir la confiscación de los bienes, por esos bienes confiscados se va a solventar el proceso, y luego una de las penas puede ser la confiscación definitiva de los bienes, y en el mundo indiano, aunque a veces en un principio fuera de Indias la ejecución de esos bienes, la realización de esos bienes correspondía a funcionarios propios de la Inquisición, en el mundo indiano evidentemente está regulado que jueces seculares lleven adelante esa ejecución, que en principio era el modo en que se iba a financiar la Inquisición. Se quería evitar un poco los abusos que hubo en la península con las cargas a cargo de la caja real. Pero bueno, hubo varios tipos de abusos. No te puedo responder expresamente sobre lo que dice la recopilación sobre los jueces de bienes. Te señalo el procedimiento, están estas etapas, la confiscación de los bienes, la pena la confiscación, y que era un modo de financiarse del tribunal. No sé si te respondo, pero seguramente el vínculo es claro entre la Inquisición no solo condenaba delitos, digamos, canónicos, también disfrazados o no, se incluían delitos políticos, como la persecución de ciertas categorías sociales, etc. No sé si es muy claro. Ahora sí, Sandro, le damos la palabra a Noelia Silvestri, que ya puede hablar. Gracias. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta a la doctora Viviana Kluger por su exposición, complementando un poco lo que consultó la primera profesora que intervino. Quería preguntarle si dentro de los procesos que pudiste estudiar encontraste algunos que involucraran africanos o afrodescendientes, esclavizados o libres, que bueno, estuvieran involucrados. Gracias. Viviana, reinicia el micrófono. No, tampoco afrodescendientes, o por lo menos nadie que se definiera como tal, o que lo indicara en la presentación. Perdón, Viviana, aparece que alzaste la mano. No sé si... Sí, porque tengo una pregunta. Tengo una pregunta y te diría que si no hay más preguntas ya vayamos cerrando. ¿Te parece? Una pregunta para Sebastián. Él en un momento dado mencionó algún tipo de conexión entre la Inquisición y la Real Audiencia. Se me perdió un poco la idea que él quiso expresar. Si podés desarrollar un poquito qué conexión tenía la Real Audiencia con el Tribunal de la Inquisición. Esa es la pregunta número 1. Y la pregunta número 2, te quería preguntar, ¿cuáles son las fuentes que vos utilizaste para referirte a estas instrucciones? Las fuentes son las instrucciones, pero bueno, ¿dónde están materialmente las fuentes? Nada más. Subterráneo, hay que liberar el micrófono. Hola, ahí está, ¿se escucha? Sí. Me cortó al principio, pero creo que refería a la relación entre la Inquisición y la Real Audiencia, la primera pregunta. Bueno, las instrucciones establecen que los miembros del tribunal, los consultores, en determinadas cuestiones tienen que intervenir en la resolución de la causa, sean los oidores de los jueces de la Real Audiencia. Eso dice expresamente la instrucción. Las instrucciones nos transmiten muchos vínculos entre el Santo Oficio y la autoridad secular, con el virrey, desde elegir el lugar donde van a vivir hasta establecer el sueldo. Y bueno, por ejemplo, en materia económica también va a ser la Caja Real la que va a gestionar al principio la financiación del tribunal. Y entonces, puntualmente los consultores, que es una figura importante en el tribunal, de hecho algunas cuestiones se resuelven con la intervención necesaria, o sea, el tribunal en pleno, los dos inquisidores, oficiales, el representante del ordinario y los consultores, bueno, van a ser los jueces de la Real Audiencia. Y lo segundo, las fuentes son del Archivo Nacional de España, o sea, las de México están editadas y las otras las conseguí de ahí. Las de Perú están, creo que en el Archivo Histórico de Chile, la transmisión de, ¿cómo es? De Toribio, se me fue el nombre, bueno, el que editó Medina. Y
tenía más acciones que me iba a mandar un colega de allá y bueno, pasó todo esto, instrucciones generales sobre delitos, un tema interesantísima. Pienso que publicarlas a fin de año, ¿no? Las 3 instrucciones. Pero si las necesitan. Viviana, hay 2 personas que han pedido la palabra. Vos dirás si se les da, ¿sí? Sí, correcto. Entonces, por el orden en que la pidieron, Claudia Inés Navarra Abello, a quien le pediría, por favor, que habilite cámara, por favor, para hacer su pregunta. Ahora sí, correcto, le paso la palabra. Adelante. Sí, buenas tardes. Una pregunta para la doctora Viviana Kluger. Bueno, 2 preguntas en realidad. Uno, pues, ¿cómo se llega a la conclusión de que las primeras esposas, al denunciar al hombre bígamo, lo hacían para que él regresara con ellas, teniendo en cuenta que ellos estaban privados de la libertad durante 20 o 30 años antes de que se hiciera el juicio? 1. Y 2, ¿quién administraba los bienes del bígamo en el momento en que él estaba 10, 20 años antes del juicio, estaba privado de la libertad? ¿Los administraba la primera esposa, la segunda, o ellas no podían porque eran mujeres? Ya. Viviana, reinicia tu micrófono. Te contesto primero la segunda. No hay constancia en los expedientes de quién se ocupa de administrar los bienes. Yo hice referencia a lo que establecía la legislación, pero en los expedientes judiciales uno no sabe quién queda administrando los bienes. Hay solamente algunos aspectos que trascienden en el expediente judicial. Y con respecto a tu otra pregunta, la negociación de la pena ya aparece en los expedientes de esta época. Entonces, si a veces se condonaba la pena del marido, si el marido se allanaba a volver con su primera mujer, o si la resarcía económicamente, con lo cual esa imposibilidad de que continuara haciendo vida marital porque estaba condenado a 30 años, no se hacía efectiva porque si se allanaba a volver con su mujer, no tenía que cumplir la pena. Gracias. Tenemos una última pregunta y yo quiero aprovechar para pedirles una cosa, porque estamos aprendiendo todos con estos elementos y cada día aprendemos un poquito más. Y entonces tenemos que aprender. Una cosa que es muy importante es que coloquemos en nuestras identificaciones nuestro nombre y apellido, porque la persona que ha pedido la palabra ahora, que la veo aquí y veo que es muy simpática, ha puesto J. Barra y yo no sé cómo se llama. Entonces, por favor, yo recomiendo para el futuro entrar en los settings de cada uno y colocar el nombre y el apellido. También porque no les podemos hacer un certificado. O sea, tengan presente todas las personas que han asistido con números o con Toshiba o distintas marcas telefónicas, Samsung y demás, que no les vamos a poder hacer un certificado, salvo que le hagamos un certificado a Toshiba, a Samsung o a 84671, que suena más a Jean Valjean de Los Miserables. Entonces, por favor, muy bien, aprovecho esto y agradezco el paso a J. Barra por haberme dado esta oportunidad. Adelante, tienen la palabra. Gracias. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, claro, sí, sí. Buenas tardes, los saludo a todos, un gran placer de estar aquí compartiendo y pido las excusas porque realmente no sé cómo cambiarlo. O sea, estamos todos aprendiendo y no sé cómo cambiar en ese caso mi nombre, que mi nombre es Jenny Barra Hurtado. Jenny, perdón, muy rápido, es muy sencillo y para todos también. Como siempre son cosas sencillas que si no sabes cómo se hacen, no son nada sencillas. Entonces, cuando entras en tu cuenta Zoom, entonces pones ahí el engranajecito que está arriba a la derecha y esos son tus configuraciones. Ahí lo que haces es cambiar tu perfil y en tu perfil poner Jenny Barra y listo. Nada más. Gracias, perdón. Ya vale, gracias. Mira, lo que pasa es que yo quería hacer unas preguntas a don Luis María Bunge, ¿ya?
porque me interesa el asunto del procedimiento y me quedé con algunas dudas y quisiera hacerle una consulta, por ejemplo, primera pregunta, si la facultad de la apreciación de la prueba era netamente o exclusivamente del juez inquisidor. La otra pregunta ya es que, si bien es cierto, en este proceso todo lo que era la investigación era toda una investigación secreta que se realizaba, ¿en qué momento el acusador conocía los cargos que se le estaban acusando para la pesquisa que se le había hecho? Y lo otro es saber si respecto del tormento que se le aplicaba muchas veces al propio reo o presunto acusado, culpable, ¿ya? Confesara una vez que se le aplicaba este tormento, ¿qué sanción recibía? ¿Era la misma que si la que no confesaba, no obstante se le hubiera aplicado el tormento? Eso, y lo otro era respecto de que él mismo mencionó respecto del arbitrio judicial, ¿ya? Que me imagino que él se estaría refiriendo, supongo yo, a aquella parte del legislador en que no tiene determinada o hay una indeterminación de la pena. Este arbitrio que él menciona se refiere a una indeterminación absoluta relativa y por eso era el juez quien la determinaba y en base a qué. Es un poco largo, disculpa. Perdón, de paso que la señora vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales, la doctora Andrea Gastrón, que la he visto por ahí, tome debida nota de la estatua de la justicia que tiene Jenny atrás, usted que se dedica a investigar las representaciones de la justicia, tráigale una fotografía a la justicia que tiene Jenny atrás de ella. Nada, siga. ¿Algún Gerard Campos? Luis María, tienes que reconectar micrófono. Listo. ¿Dice que no? ¿Ahora sí puedo? Sí, señor. Listo. Bueno, vamos por partes. Son 4 preguntas. Sí. Una puede no ser muy corta. La primera, apreciación de la prueba. El sistema de pruebas legales responde al modelo lógico del argumento de autoridad. El argumento de autoridad es decir, esto es verdad porque lo dijo fulano, esto es verdad porque lo dice la Biblia. Bueno, el sistema de pruebas legales establece un preordenamiento legal de la prueba. En consecuencia, el juez no tiene ninguna libertad de apreciación de la prueba. El juez está obligado a creer cuando la ley lo obliga a creer y obligado a no creer cuando la ley lo obliga a no creer. Este es el sistema de pruebas legales que le dice, por ejemplo, que si hay 2 testigos hábiles, hacen plena prueba y se acabó. No necesitamos más que eso. También hay todo un tema del cálculo probatorio que es divertidísimo. La verdad, estudiar Derecho en esa época hubiera sido mucho más entretenido que ahora, porque tenés indicios, vos tenés indicios para inquirir, indicios para detener, indicios para condenar. Después tenés el problema de que si los indicios van para acá o van para allá, si se neutralizan, si se duplican, la diferencia entre lo que es una prueba personal y una prueba real, una prueba cosa, del cadáver, y una prueba personal, una testimonial. Todo esto que es divertidísimo, y el cálculo probatorio es divertidísimo, le he dedicado un capítulo de mi tesis a esto, porque es mucho más entretenido que todo lo que podemos hablar acá, no le permite al juez ningún ámbito. Es más, si por ahí no le alcanzan las pruebas, y al rey le interesa la condena, el rey puede privilegiar una prueba. Es decir, ahora esta prueba vale doble. Así de simple. El juez tiene muy poca independencia de criterio para la apreciación probatoria. Segundo tema, ¿en qué momento al imputado se le transmite la imputación? En el plenario. En el plenario es el momento de juzgamiento. Y es interesante el tema de que es en el plenario cuando se aplica el tormento, no en el sumario. Es en el plenario, en la etapa de juzgamiento, cuando se le aplica el tormento al rey. El tormento. En el tormento hay que tener en cuenta primero que el imputado que ha confesado bajo tormento deberá ratificar su confesión 24 horas después con sus manos libres.
Ojo, si no ratifica, sabemos a dónde vuelve, ¿no? Vuelve al potro el muchacho. Entonces, no hay una diferencia. Es muy interesante este punto. El manual de Nicolás Seymerich para los inquisidores dice cosas como, por ejemplo, que el inquisidor le puede prometer al imputado hacerlo zafar de determinadas penas y no está obligado a cumplir esa promesa. En rigor de verdad, con la estructura de las penas canónicas, tenés penas canónicas, penas seculares y penas penitenciales. Con hacerlo zafar de las penas penitenciales, por ejemplo, alcanzaba para cumplir esa promesa. Y la última y más larga va a ser 2 minutos dedicada al arbitrio judicial. El arbitrio judicial es la facultad que tiene el juez de alterar la pena legal cuando aparece una de esas razones que el derecho pone. Estas son palabras textuales de Gregorio López. El derecho es el derecho común, digamos, eso que todo el mundo sabía en esa época cuando decías derecho, ¿de qué estábamos hablando? Ahora nos preguntamos de qué se habla cuando dice derecho. Había 2 tipos de situaciones. Por un lado, había normas que no tenían pena definida, que decían deberá ser castigado conforme a derecho, deberá ser castigado con todo rigor. En segundo lugar, y había una forma de alterar. Imagínate, en las partidas el 90% de las penas es pena de muerte. Entonces, se alteraba. Esto también tenía algún premio para el juez, porque el juez participaba en la tercera parte de la pena pecuniaria, con lo cual un juez que conseguía un imputado con dinero la podía pasar muy bien. Pero en rigor de verdad, el arbitrio judicial es esto. Y es muy interesante ver qué pasó, sobre todo en nuestro derecho patrio, con el arbitrio judicial, cuando hubo reglamentos que dijeron hay que mantenerlo, a pesar de que el decreto de seguridad individual de 1811 habla de pena de sentencia legal. El arbitrio judicial es esta facultad que tiene el juez. Es una facultad que se mantuvo y que se empleó mucho cuando la prueba no alcanzaba también. Cuando la prueba no alcanzaba, porque yo no lo expliqué porque es mucho más complejo esto, el sistema de culpabilidad que nosotros tenemos es binario. Vos sos culpable o inocente. No era así en el modelo inquisitivo, era ternario, había un sistema de semiculpabilidad, ¿no? Cuando vos lees los pedimentos de tormento de los fiscales, dicen es para 2 objetos, que confiese el delito y que purgue los indicios que surgen contra él, porque sin semiplena prueba no se puede aplicar tormento. Terminé. Gracias, querido Luis María. Sandro, Viviana, hay más preguntas, pero ya hemos pasado las 2 horas de reunión. Yo, si ustedes están de acuerdo, lo que propongo a las personas que tienen preguntas es que nos las remitan al Departamento de Ciencias Sociales diciendo para cuál de los expositores o para cuáles de los expositores o las expositoras están dirigidas, y nosotros nos encargaremos de reenviarlas para que sean respondidas por parte de las personas que indiquen quienes preguntan. Si le parece a la querida profesora Viviana, el doctor Sandro Lazapallero cierra entonces este interesantísimo evento. Bueno, muchísimas gracias a todos los expositores, Carlos, Ezequiel, ha sido muy interesante. Bueno, espero que esta jornada se repita en otra ocasión. Muchísimas gracias.